Buenos días, hermanos. Para mí es un gozo en esta mañana poder compartir este tiempo con ustedes. Este 10º ayuno y oración que ha convocado la Asociación de Pastores Bautistas del Guayas. Yo creo que esta semana seguramente ha sido una semana de hermosas noticias, ¿verdad? Nosotros el día miércoles pasamos de estar en semáforo rojo a semáforo amarillo, y esto pues seguramente ha hecho de que muchas personas que tenían cerrados sus negocios hoy ya lo han abierto. Muchos de nosotros que de pronto estábamos en nuestros hogares sin poder ir a trabajar, hoy ya estamos trabajando. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque reactiva la economía. La gente, pues, hermanos, ya está haciendo lo que le agrada, lo que le gusta, sí, que es trabajar. Pero por otro lado, también es un poco preocupante saber de que muchas personas se han aglomerado en sitios como la bahía, sitios como los moles, en fin, y sin ningún tipo de protección. Ellos han estado caminando libremente y pues están expensos a poder contraer el virus. Y sería muy triste, hermanos, para nuestra ciudad, de haber estado en semáforo amarillo, volver al semáforo rojo. Yo creo que nosotros como iglesia cristiana, como creyentes en Jesús, debemos de continuar orando. No tenemos que dejar de orar por nuestra nación, no tenemos que dejar de orar por nuestra ciudad. Debemos de seguir perseverando en oración y pidiéndole a nuestro Dios que Él sea tomando el control, hermanos, de todo esto, que Él no suelte el control. ¿Sí? Y bueno, hoy es un día que seguramente nosotros vamos a continuar haciendo esto, a continuar orando por nuestra ciudad, por nuestro país. ¿Qué le parece si en esta mañana leemos un salmo, el salmo número 142, y también meditamos en él? Amén. ¿Sí? Abramos entonces nuestras Biblias en el salmo número 142. Dice el salmo de la siguiente manera, yo le voy a leer, usted me va a acompañar desde su hogar. Dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Quién es el escritor de este salmo? Seguramente se preguntará usted. ¿Sí? Es el salmista David. Aquí lo vemos a David. Se da cuenta usted como bastante preocupado. Lo vemos bastante angustiado. ¿Sí? Él dice, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz clamaré y le diré al Señor mi angustia. Bueno, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo, hermanos, con el salmista, que se encontraba, al parecer, hasta en un estado depresivo? Yo creo que para poder saber esa respuesta, debemos de irnos al primer libro de Samuel, capítulo 22, y leer del verso 1 al verso número 5. ¿Qué le parece si
hermanos, leemos este episodio de las Escrituras para ver por qué David estaba angustiado, por qué David estaba desesperado. Leamos pues entonces lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 22, del versículo 1 al versículo número 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. ¿Qué vemos nosotros aquí, mis estimados hermanos? David había comenzado a huir del rey Saúl. Saúl había empezado una campaña de persecución para atrapar y matar a David. Y vemos nosotros acá que no solamente la vida de David estaba en peligro, sino que también estaba en peligro la vida de su padre, de sus hermanos, de su familia, de sus sobrinos. Toda la familia de David estaba en peligro y tenía que huir juntamente con este hombre, con este siervo de Dios que nosotros, hermanos, lo conocemos, el siervo de Dios llamado David. Y vemos que estas personas, hermanos, huyen a una cueva. Imagínense, después de haber estado en su casa, después de haber tenido muchas cosas, hermanos, a la disposición, agua, comida, techo, tienen que huir a una cueva muy inhóspita, una cueva, hermanos, en donde pues se reunía gente que estaba siendo perseguida, mucha gente que, hermanos, se unía en esta cueva llamado Adulam. ¿Sí? Todo era por protegerse del rey David, por cuidarse de la venganza de David. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Cómo se sentiría usted al ver a su familia, al ver a su padre, ¿verdad? En muchos casos al ver a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, que no pueden estar en un lugar espacioso, en un lugar tranquilo, en un lugar recreativo? No pueden estar, sino que tienen que salir de su casa e irse a esconder en un lugar donde hay gente malvada, donde hay gente, hermanos, que está siendo perseguida. Y obviamente, si está siendo perseguida, no es porque ha hecho algo bueno, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted al ver que sus hijos quizás no pueden ni dormir porque no sabe en qué momento va a llegar el malo a atentar contra su vida? Yo pienso, hermanos, que seguramente nosotros nos sentiríamos muy desesperados. Y mucho más, hermanos, cuando nosotros sabemos que estamos siendo perseguidos por una causa injusta, por una causa que no existe. El rey Saúl, hermanos, lo estaba persiguiendo por pura venganza. ¿Venganza de qué? Si David no le había hecho nada. Simplemente lo que había hecho David era creer en Dios, confiar en Dios, pelear en el nombre de Dios. Y eso había causado de que la gente, la multitud, hermanos, le cogiera simpatía a él. Pero la culpa de David no era.
Imagínese usted cómo se sentiría usted. Imagínese cómo se sentiría David. Su familia estaba siendo perseguida con él por una causa injusta. La situación, dice un comentarista, era verdaderamente desesperante y decepcionante. David no tenía ni dónde vivir. Se le habían sumado personas múltiples, ¿verdad? Llenas de problemas, llenas de carencias y llenas de necesidades. Termina diciendo este comentarista, la situación era más precaria y no se veía por ningún lado solución al problema. Al contrario, la situación de David agudizaba. En lugar de ceder, la dificultad acrecentaba y esto provocaba en el ánimo de David una profunda tristeza, acompañada de angustias, emociones que comparte en el salmo que nosotros acabamos de leer. Y yo quisiera en esta mañana ver, hermanos, lo que David expresa en el salmo. Que analicemos nosotros en su estado de desesperación, en su estado de angustia, ¿qué hace David? Y seguramente, si nosotros le prestamos atención a este salmo, vamos a poder aprender y también vamos nosotros a hacer lo que hizo David en medio de su angustia, en medio de su aflicción. ¿Qué le parece entonces si analizamos este salmo juntamente con usted? El versículo 1 y 2 del Salmo 142 dice de la siguiente manera. Mire usted, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. ¿Qué hace David, hermanos, en medio de su tristeza, en medio de su angustia, en medio de su aflicción? ¿Qué hace David, hermanos, en medio de esa situación terrible y agobiante que se encontraba? El versículo 1 y versículo 2, hermanos, dice lo siguiente: con mi voz clamaré, con mi voz clamaré a Jehová. Es decir, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, voy a elevar mi voz. ¿A quién? ¿Voy a elevar a mi voz en medio, en son de protesta? No dice eso David. Voy a elevar mi queja y voy a poner una demanda inmediatamente a lo que me está sucediendo. No dice. El primero a quien acude, a quien clama, hermano David, es al Señor. ¿Sí? Con mi voz clamaré a Jehová. Generalmente debemos de reconocer que cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, muchas veces nosotros buscamos un culpable. ¿A quién nosotros vamos a poder echarle la culpa sobre lo que nos está pasando? Es el gobierno, ¿sí? No es la empresa, no es mi familia, es mi esposo, es mi esposa, son mis hijos, son mis padres. En medio de una situación difícil, David clama directamente al Señor, ¿sí? Porque él se sentía impotente, no podía resolver el problema. Y mire usted, hermanos, David comienza a rogarle al Señor, ¿sí? ¿Qué le habrá dicho David? Señor, ¿qué está pasando, Señor? Yo lo único que he hecho es someterme a ti. Yo lo único que he querido hacer tu voluntad, pero Saúl me está persiguiendo. Mire usted. Y David, hermanos, cuando
eleva su voz o David ora al Señor, lo que hace es desahogar su pena. Y eso es interesante, esto es interesante. Mire usted lo que hace David. Hermanos, cuando nosotros estemos pasando por una situación difícil, por una situación agobiante, pienso en este momento, la situación que podemos estar atravesando. Lamentablemente sé que hay muchas personas que han sido despedidas, otras más le han reducido el sueldo, ¿verdad? Y hay muchas deudas que pagar. Hermanos, a otros ya no han abierto sus negocios. Clamemos a Dios, digámosle a Dios lo que nos está sucediendo. Contémosle a Dios, hermanos, cuál es nuestra angustia, cuál es nuestra desesperación, qué es lo que nos está turbando, qué es lo que no nos deja dormir. Digámosle a Dios. No hay mejor cosa que aquello. ¿Sí? No se desahogue con una persona, no se desahogue con otras cosas, hermanos, sino que vayamos directamente al Señor. Una vez más dice, delante de Él expondré mi queja. Pongámosle nuestra queja en las manos de Dios. Una segunda cosa que nosotros podemos ver que hace el salmista David frente a esa situación que estaba atravesando, la leemos en el versículo 3 y versículo número 4 del Salmo número 142. Dice el texto: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Segunda cosa que nosotros tenemos que tener muy en claro cuando estamos pasando por una situación difícil, algo que David tuvo en claro cuando pasó por esta situación difícil, fue que él, hermanos, sabía que Dios conocía su situación. Esto es interesante, ¿verdad? Qué bueno saber que Dios conoce nuestro problema. Dice la Biblia que para Él no hay nada oculto. Todo lo conoce. Todo conoce el Señor. ¿Sí? Aún hasta nuestros pensamientos más profundos están en la presencia de Dios. Nuestro dolor está en la presencia del Señor. Nuestra angustia está en la presencia del Señor. Nuestros proyectos están en la presencia del Señor. ¿Sí? Mire usted. ¿Y esto es conveniente? Claro que es conveniente. Es bueno que Dios conozca todas nuestras vidas. ¿Y por qué es bueno que Dios conozca nuestras vidas? Hermanos, porque Él tiene control de todo. ¿Sí? No hay cosa que se le escape de sus manos. Y mire usted, así como Dios tiene conocimiento de las cosas que no suceden, ¿verdad? Dios tiene control de las cosas que nos suceden. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Usted se recuerda aquel pasaje que está en la carta a los Romanos, ¿verdad? Capítulo 8. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que no entendemos muchas veces cuando están sucediendo. Sí, no entendemos, ¿verdad? Que a veces nosotros, hermanos, lloramos y nos afligimos porque están sucediendo estas cosas. Sí, es verdad. Pero detrás de todo ese acontecimiento hay un Dios que tiene el control de todo. Hay un Dios que lo conoce todo. Mira, entonces, qué interesante. Qué interesante saber que ese Dios que hizo el cielo, que ese Dios que hizo la tierra, que ese Dios que hizo ese sol maravilloso, hermanos, ese Dios sabe lo que me está sucediendo a mí. Y aún más, dice la Biblia, hermanos,
que si algo me está sucediendo y algo de pronto está que me afecta, Dios sabrá en qué momento sacar aquello de mi corazón, de mi vida. Porque Dios no dejará que seamos probados, que seamos tentados, más de lo que nosotros podamos soportar. Entonces fíjese bien, Dios conoce nuestras vidas. Dice el salmista también, hermanos, que Dios conoce aún hasta mis angustiadores. Podríamos decir nosotros que Dios conoce nuestras necesidades. Nada está oculto delante de Él. Entonces mire usted, segunda cosa que vemos que David hace en medio de su angustia, en medio de su aflicción, en medio de su desesperación, es reconocer que Dios lo conoce todo. ¿Sí? Dios conoce lo que me sucede, Dios conoce las personas que quieren hacerme daño, Dios conoce mis necesidades, y como hemos dicho, eso es ventajoso. ¿Y qué más hace David? ¿Qué más hace David? Este salmo sí nos enseña, mire usted, versículo 5 y versículo número 7, 5, 6 y 7. Dice así el texto: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Tercer cosa que hace David. David, hermanos, le cuenta su situación. Una de las mejores maneras de lidiar o luchar contra la desesperación es contarle a Dios nuestros problemas. ¿Sí? No estamos solos. No estamos solos, mis hermanos. El Señor nos dijo que Él nos iba a acompañar todos los días hasta el fin del siglo. Todos los días, ¿verdad? No hay momento en que Dios nos deje solos. No hay momento en nuestras vidas en que Dios nos abandone. De ninguna manera. Podemos contar con Dios. Mire usted, nosotros como iglesia estábamos leyendo el Evangelio según San Juan. Y qué interesante es llegar a este capítulo, al capítulo número 10 y 11, hermanos, donde el Señor se presenta como el pastor. Como el Señor se presenta como pastor. El Señor se presenta, mis estimados hermanos, como un amigo. ¿Sí? El Señor se presenta como la luz. Mire usted, allí, como pastor, Él nos alimenta. Como pastor, Él nos cuida. Como pastor, Él nos guía. Como pastor, hermanos, Él nos somete. Él no permite que el lobo devore nuestras vidas. ¿Sí? Como pastor, Él hace milagros en nosotros. Acuérdese usted que Él resucitó a Lázaro estando 4 días ya muerto. ¿Sí? Dijo la hermana de Lázaro: Señor, ya mi hermano apesta. ¿Cómo tú lo vas a resucitar? Para el que cree, todo le es posible. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida.
No hay nada imposible para Dios. Ese Dios que encontramos nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 10 y capítulo 11, es nuestro Dios. Ese Dios, hermanos, es aquel en quien nosotros hemos creído. Entonces, mis santos hermanos, frente a la desesperación, frente a la angustia que nosotros podamos estar pasando, yo no sé cuál sea su angustia, yo no sé cuál sea su desesperación, no la conozco, pero lo cierto es que podemos confiar en Él. Lo cierto es que Él está con nosotros. Lo cierto es que Él lo conoce absolutamente todo. Así que, si nosotros tenemos algo que nos está molestando, algo que nos está consumiendo, podemos, hermanos, entregarlo en las manos de nuestro Dios. Él, como buen pastor, Él como buen amigo, ¿sí? Y Él como Dios, Él se encargará de cada cosa que nos suceda a nosotros hoy y siempre. Así que les animo, mis hermanos, a seguir confiando en ese Dios y no dejarnos dominar y no dejarnos llevar por las cosas que no suceden. Más bien, debemos de glorificar el nombre de nuestro Dios por siempre. Amén. Así es, mis estimados hermanos. ¿Qué le parece si nosotros este tiempo que nos queda, porque tenemos media hora, este tiempo que nos queda, elevamos una palabra de oración y oramos por nuestras vidas, oramos por nuestros hermanos que quizás están atravesando una situación difícil, y oramos también por nuestra nación, para que el Señor sea tomando el control de todo, ¿sí? Y que no permita que nuestra nación vuelva a caer, hermanos, en ese estado tan desesperante, ¿verdad? Hermanos, que nos encontramos hace algunos días atrás, algunas semanas atrás. Amén. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, en esta mañana te alabamos y bendecimos tu nombre. Padre, gracias te damos por tu amor. Señor, gracias te damos por tu bondad. Padre de la gloria, queremos pedirte, Señor amado, por nuestras vidas. Padre, nadie mejor que usted conoce lo que nos está sucediendo. Nadie mejor que usted conoce, Señor amado, lo que nos aflige. Te pedimos, Señor amado, a que nosotros podamos hacer lo que hizo David, que podamos clamar a ti, elevar nuestra queja delante de ti, que podamos creer que tú estás con nosotros y que podamos estar seguros, Señor, que tú nos escuchas. Padre de la gloria, oramos por nuestros hermanos y te pedimos que tú los bendigas, que tú los cuides, por tu iglesia, Señor, por nuestros hermanos que han quedado sin trabajo, que quizás sus negocios han cerrado. Oramos por ellos, Señor. Padre de la gloria, para que tú puedas obrar de una manera maravillosa en sus vidas. Y oramos también, Padre de la gloria, por nuestra nación. Oramos por nuestro presidente. Padre, oramos por todas nuestras autoridades, Señor. Padre, que tú le des sabiduría, pero más que todo le des temor en sus corazones, Señor. Padre, reconociendo que un día, Padre de la gloria, tú le llamarás a cuenta. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, oramos, Padre Santo, por muchas personas que quizás aún están peleando, Señor, están luchando contra esta enfermedad, Padre de la gloria. Oh Dios Todopoderoso, glorifícate. Señor amado, obra milagrosamente en la vida de muchas personas, Señor. Padre, que en este momento están luchando entre la vida y la muerte. Glorifícate. Padre, una vez más, que la gente pueda reconocer que ese Dios que está en los cielos, Padre,
aún, Señor amado, hace milagros y maravillas en medio de la gente que le clama, de la gente que le cree. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bien, mis estimados hermanos, un placer haber estado con ustedes. Soy el hermano César Vivanco, colaborador, ¿sí?, de la Iglesia Bautista El Calvario, donde pastorea nuestro hermano amado pastor Basilio Lor, a quien aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, un fuerte saludo a él junto a su esposa. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.